Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este martes 1 de julio empezamos de manera excelente el mes y tenemos el gusto de recibir la conferencia a cargo de nuestra consocia y miembro del Comité de Vigilancia, la doctora Cristina Ruiz de Hernández, titulada Patrimonio Natural de México. Cedo el uso de la voz al licenciado Rubén Rodríguez García, secretario general, para que continúe con esta sesión. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta solemne sesión académica. Me voy a permitir presentar a quienes encabezan esta sesión. Está con nosotros el licenciado Eduardo Velasco Briceño. Él es el presidente de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Nos acompaña también la doctora Cristina Ruiz de Hernández. Ella es consocia y conferencista esta noche, y su servidor Rubén Rodríguez, secretario general. La doctora Cristina Ruiz de Hernández tiene estudios de doctorado en educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Obtuvo también el grado de maestría en educación por la misma universidad. Se recibió en la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Autónoma de Guadalajara también, y es enfermera también profesional. Pertenece a varias sociedades. Desde luego, esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco es presidenta de la Asociación Mexicana para el Fomento del Arte Religioso, fundadora también de la tertulia literaria Mariano Azuela, presidenta fundadora del Colegio de Enfermeras de Jalisco Bernardino Álvarez, de la Federación de Colegios de Profesionistas del Estado de Jalisco, y también pertenece a la Academia de Estudios Alteños. Ha participado de distintas maneras en actividades culturales. Ha sido directora y colaboradora de la revista Letras, coordinadora de actividades culturales en las fiestas de octubre y conferencista en los cursos de información sobre Guadalajara. Se ha desempeñado además en el campo docente. Ha sido maestra de Ciencias Sociales y Humanidades a nivel elemental, medio y profesional en educación continua y programas internacionales. Tiene varios trabajos publicados, por ejemplo, una novela que lleva por título ¿Por qué eres así?, un ensayo sobre Mariano Azuela, el médico, México en preguntas y respuestas, que es un libro de texto, La Piedra del Sol, un programa audiovisual, ¿Qué es la enfermería?, también un programa audiovisual, y otro programa que lleva por título La enfermería, una ciencia de la salud. En el campo de su experiencia académica ha sido directora del Instituto de Humanidades de la Universidad Autónoma de Guadalajara del año 2004 al año 2013. También fue directora de la Escuela de Filosofía y Letras y Antropología de esa misma universidad. Y la Cámara de Comercio la distinguió en el año de 1986 con un premio literario que es el premio José María Vigil. Bien, recibamos con un aplauso, por favor, a la doctora Cristina. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia en este día, en esta tarde que amanezca lluvia. Vamos a platicar algo del patrimonio natural que tenemos en este México nuestro, que queremos tanto, que nos duele tanto. Entonces vamos a platicar de lo que tenemos, o lo que nos queda, como me dijo un señor muy entendido. Bueno, entonces vamos a comenzar primero recordar qué es México, dónde está ubicado. Bueno, México se encuentra entre las coordenadas 32 y 14 norte y 86 y 118
oeste, lo que quiere decir es que se ubica en el meridiano, en el hemisferio norte, con relación al Ecuador, que pasa más o menos por aquí, y con relación al oeste, con relación al meridiano de Greenwich, que está por acá en Inglaterra. Bueno, también podemos decir, sabemos que se ubica en la placa norteamericana, en algunas partes de Chiapas, por ejemplo, se encuentra en la placa del Caribe y luego la Baja California, en la placa de los Cocos y la placa pacífica. Geopolíticamente México se ubica en América del Norte. Hay que acordarnos que todo esto es América del Norte, no nomás esto. Y bueno, comparte América del Norte precisamente con Canadá y Estados Unidos. Bueno, al norte limita con Estados Unidos con una extensión de 3.152 kilómetros, al suroeste con la frontera de Guatemala y Belice. Por ejemplo, con Guatemala tiene 986 kilómetros de frontera, y con Belice tiene 196 kilómetros. Cubre una extensión total México de 1.964.375 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.959.248 son de la superficie continental y 5.127 kilómetros cuadrados el conjunto de las islas que tiene por aquí todavía. Bueno, luego cuenta en el continente con las aguas de los ríos, cerca de 3.269.383 kilómetros de río, bueno, que llevan agua, y posee 11.122 kilómetros de litorales y ocupa el segundo lugar en el continente americano, solo después de Canadá, que anda por acá. Bueno, también en México existen dos vertientes costeras, una al oeste, que sería el Océano Pacífico y el Golfo de California. ¿Se acuerdan que se llamaba Mar Rojo, Mar Bermejo o Mar de Cortés? Y ahora, bueno, también le dicen de California. Y bueno, también tiene el Golfo de México y el Mar Caribe. Bueno, aquí tendríamos una muestra de los vertientes, de los dos vertientes. Luego tiene 3.117 kilómetros lineales de costas, esta sería mucha costa, y 8.475.1 con el Océano Pacífico, incluido el mar de Cortés. Luego, 17 de los estados de México tienen costa, que serían los de la vertiente del Pacífico y de los de la vertiente del Golfo, y la Baja California. Y bueno, estos estados son el 56.3% de la superficie continental del país. Vamos a ver que en su geomorfología se divide en 15 zonas. Tenemos, por ejemplo, las montañas, la zona montañosa y las llanuras. Tenemos la península de Baja California y tenemos la península de Yucatán. Luego también tenemos una llanura sonorense. Sabemos que Sonora tiene una parte llanura. Y luego la Sierra Madre Occidental, bueno, que no vamos a contar las montañas. Y luego las sierras transversales de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. La Sierra Madre Oriental, la llanura costera del Pacífico, que es un poquito la playa antes de llegar al mar. Luego la llanura costera también del Golfo, la parte que queda como playa, como arena. Luego la mesa central, que es donde está la capital. El eje neovolcánico, donde están los volcanes, todos los volcanes, de cuando en cuando alguno por ahí se pone activo. Ya habíamos mencionado la península de Yucatán, la Sierra Madre del Sur, luego una llanura costera del Golfo Sur, este sería el Golfo Norte y el Golfo Sur, y las sierras de Oaxaca y Chiapas. Bueno, entonces los sistemas montañosos, bueno, aquí los podemos ver, es la Sierra
del norte y hasta Jalisco, luego la Sierra Madre Oriental, luego tendríamos aquí el eje neovolcánico, aquí está la mesa central, luego la Sierra Madre del Sur, luego las sierras de Oaxaca y de Chiapas. Y bueno, también aquí tenemos el istmo de Tehuantepec, que también le dicen el Golfo de Tehuantepec. Pues es parte del patrimonio, todas las montañas y todos los vertientes. Bueno, también por el relieve y la situación geográfica, tenemos que estos elementos son ideales para explotar energía solar, tanto que México es capaz de ser autosuficiente e incluso exportarla. México, pese a estar en una zona donde recibe una de las mayores cantidades de radiación, de sol, a escala mundial, aproximadamente 2 kilowatts por metro cuadrado por año, no tiene plantas de energía voltaica. Y sabemos que hay un promedio de 300 días al año en México soleados. Bueno, tenemos también aquí, son la distribución. El planeta entero recibe alrededor de 1000 terawatts al año, y de tener la capacidad de aprovechar esta energía se produciría 375 veces más de lo que actualmente se consume en el mundo. Es una riqueza natural de México. Bueno, el potencial es altísimo. Un ejemplo, Alemania recibe en promedio una radiación de 2.5 kilowatts por metro cuadrado. Y bueno, si lo comparamos con Sonora recibe una radiación de 5.8 kilowatts, o sea, más del doble que Alemania. Más también es eso, en comparación. En España, con menor potencial que México, hay 10 grandes plantas. También algo que en México se encuentra, tiene sistemas montañosos y además cuenta con una región volcánica rica en minerales, y la tradición minera de México se remonta a la época prehispánica, como lo muestra la explotación de yacimientos ubicados principalmente en Taxco, Pachuca, Guanajuato, la Sierra Gorda, en Querétaro, donde existen vestigios de bocaminas. Aquí nomás un ejemplo rapidísimo, que decíamos, se remonta esta tradición a la época prehispánica. Entonces existe un brillito increíble, no lo podían creer, un brillito de no más de 3 centímetros de plata laminada. En el periodo clásico trabajaban la plata laminada. Entonces un brillito, no sé si alguien lo vio, estuvo en una exposición del Museo Regional de Guadalajara, increíble, con sus alitas, con sus todo perfecto, en plata laminada. Además, en el Museo de Antropología e Historia, no sé si yo vi, esa es como un tocado, como diadema, con una como plumita, que es de oro laminado, además de agujas de oro. Y algo más o menos reciente, en Occidente también encontraron agujas de plata, aquí en el occidente de nuestra zona. Bueno, más para el comentario de esa tradición que ya se explotaba la minería. Bueno, en todos estos sitios hay minerales. Lo pasamos rápido antes de que lo vean. Es un extraño enemigo. Bueno, aquí vamos a seguir comentando. Aquí están las zonas, por ejemplo, este es de plata. En Jalisco tenemos, también. Además, hay minas de manganeso y se pueden ver en la carretera cuando uno, para salir a la playa, tenemos que salir de Guadalajara, salir de Jalisco, luego por Colima, volver a Jalisco. Entonces, en esa zona hay minas de manganeso. Bueno, también México es un importante productor de cobre, celestita, sulfato de sodio y bismuto, que es el que le pone al peptobismol, el cadmio, el mercurio, que es también para trabajar los metales,
laurel, grafito, que es para los lápices, antimonio, arsénico, que es para morirse, para el plomo, zinc, con lo que hacían los platos y las cucharas hace muchos años, molibdeno, feldespato, que tenemos muchísimo, parece que es el 60% de la Tierra, ¿sí? Entonces, el planeta. También sal, las salinas de Baja California y otras por acá cerca del mar. Bueno, en el artículo constitucional hay un apartado que dice: corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales y minerales, aunque las compañías explotadoras no son mexicanas. Bueno, aquí tenemos un mapa para hablar un poquito del clima, que también es algo de México. Es un país con gran diversidad climática. La situación geográfica lo ubica en dos áreas bien diferenciadas con respecto del Ecuador. Hacia el norte es el trópico de Cáncer y hacia abajo el trópico de Capricornio. Entonces esto hace que México quede en dos zonas bien diferenciadas, una la zona tropical y otra la zona templada. Bueno, es una situación privilegiada. Lo mismo por el relieve orográfico, por tantas montañas y por los valles, etc. Es posible encontrar en México climas fríos de montaña cerca de otros climas calurosos, por ejemplo, en la llanura costera. Es común, por un ejemplo, Guadalajara. Tenemos, estamos cerca de la barranca, 10 minutos en domingo o en día de fútbol. Entonces podemos tener la barranca muy cerca, y luego si bajamos la barranca abajo es un calorón, ¿verdad? Entonces en una misma zona o cerca también de Guadalajara, en 2 horas o 3 horas podemos estar en la playa, o antes podemos estar en la Unilal, en Sayula, etc. Entonces, bueno, los principales factores geográficos que afectan los climas sería la latitud, los sitios y la altitud, el relieve, el suelo montañoso, la dispersión de las aguas y de las tierras y de las corrientes marinas, lo mismo las montañas, los valles, las planicies, todo eso combinado. Bueno, no se puede generalizar, decir aquí hace un clima tal y acá otro, etcétera. Entonces ya dijimos lo que sucede en una misma región al mismo tiempo. Vamos a platicar ahora de la biodiversidad de México. Bueno, un poco de todo, acá están las selvas, maderas preciosas, etcétera. Entonces tenemos en México una gran diversidad de ecosistemas. En general no se reflexiona sobre la privilegiada situación en que se encuentra nuestro país. Por ejemplo, la fauna, la flora y los ecosistemas del planeta no están distribuidos de manera uniforme, sino que hay ciertas regiones, como en México, cuyas especiales características han propiciado que exista esa mayor diversidad ecológica con prácticamente todos los ecosistemas conocidos. Bueno, un ejemplo sería que hay otros lugares donde hay abundancia de árboles. Por ejemplo, en algún sitio hay abundancia, muchísimos arces, y aquí en México además podemos tener arces y otras muchísimas especies. Entonces aquí hay cantidad y multiplicidad. Sí, todos los ecosistemas, hay abundancia y diversidad. Y bueno, aquí de acuerdo a las zonas que tienen relación con los valles, con las costas, con la alta montaña, vamos a tener los diferentes ecosistemas. Bueno, también tenemos algo muy importante, que México junto con China, Colombia y Perú se encuentra entre los 5 países llamados megadiversos.
en los cuales albergan el 60 y 70% de la diversidad biológica conocida en el planeta. México se encuentra representado el 12% de la diversidad terrestre del planeta, y con prácticamente todos los tipos de vegetación terrestre conocidos se encuentran representados en el país. Y algunos ecosistemas únicos de México, por decir algo, Cuatro Ciénegas en Coahuila, que es un humedal muy importante. En ese humedal que, bueno, según dicen los expertos, es como un charco grandote y que tiene en esa misma zona, en ese ecosistema, además del húmedo, del agua, tiene flora y fauna diferentes, entonces tiene múltiple. Entonces, un ejemplo son Cuatro Ciénegas en Coahuila, pero no solo eso, sabemos, por ejemplo, que en San Luis Potosí hay muchas cascadas, el Pozo de las Golondrinas, y luego, también por decir otro ejemplo, tenemos en Yucatán, tenemos los ríos subterráneos, porque no hay ríos superficiales, y además también tenemos los cenotes. Es algo que tiene México. Entonces es, bueno, algo muy importante para nosotros. Vamos a platicar de la fauna mexicana. También México ocupa el primer lugar en el mundo en diversidad de reptiles y el segundo en mamíferos, que hay muchas culebras, víboras y anacondas y todo, coralillos. Bueno, coralillos salen solos en Guanajuato, ¿verdad? Bueno, el segundo mamíferos decíamos, el cuarto en anfibios y plantas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos una iguana, tenemos aquí un tigrillo, no parece lisa, pero bueno, está lindo. Luego tenemos lagartijas, tenemos ranas de muchos estilos y un ajolote, que tenemos aquí, que parece que tiene alitas y plumitas. Eso es de México exclusivamente, nomás México tiene ajolotes. Luego tenemos la dalia, que es considerada la flor nacional, y la flor de Nochebuena, reciente que le dicen flor de Nochebuena, porque si no, a lo mejor le tendríamos que llamar con un nombre inglés. Y aquí vamos a platicar también de la fauna endémica, que es solamente, que es una, exclusiva o nativa, o nomás existe en México, o es de México. Bueno, con toda esa diversidad biológica se caracteriza porque tiene especies exclusivas del país. Y aquí tenemos un ajolote, una de sus formas, del lago de Xochimilco. Entonces, y luego, bueno, pues que nomás es de aquí de México. Son muy interesantes esos animalitos porque parece que cambian. Ya habíamos visto uno de color clarito que tiene como alitas. Parece que cambia, pues no sabemos si ahorita, pero puede cambiar de esas branquias, puede así como sacar los pulmones. Entonces, para respirar. Entonces es muy versátil este animalito. Entonces, ya en la época prehispánica era conocido como, no sé, como un ser mítico, ¿sí? Desde la época prehispánica. Bueno, también además del ajolote, es uno de los ejemplos, pero muchísimos, las formas, también tiene muchísimas especies que si desaparecieran en México, desaparecían del planeta. Los reptiles y anfibios tienen una proporción de especies endémicas. Bueno, esta es una culebra azul y verde. Bueno, los reptiles y anfibios tienen una proporción de especies endémicas de entre el 57% y 65% respectivamente, y los mamíferos terrestres y marinos es el 32% de fauna endémica. Aquí nomás también una mención, que el ajolote y la víbora van a ser importantes en la época prehispánica, porque son elementos que van a usar para el manejo del tiempo. La flora de México también es, bueno, es como una florería, la florería más grande del mundo.
Se distribuye en 34 comunidades vegetales, tiene un alto endemismo, donde aproximadamente el 10% de los géneros y el 62% de las especies se restringen a México. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos: las orquídeas, los colorines, que los vemos también en Guadalajara, en las banquetas o en algunas casas y en Malinalco. Bueno, y tenemos la flor de la pasión, la pasionaria, la que tiene, que también le dicen pasiflora, y que bueno, y que tiene la fruta que dicen maracuyá, y se da mucho, hace licor y mermelada en la Villa de la Purificación. También, con relación a las especies de plantas, corresponde a México, serían las angiospermas. No sé si se acuerdan, las angiospermas son aquellas que son dicotiledonias, monicotiledonias, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas, tenemos ejemplos. Las angiospermas que se dan aquí en México abarcan 2026 especies. Por ejemplo, las leguminosas son 1724 especies, las orquídeas 1200 especies, las gramíneas 1226 especies, las cactáceas 821 especies. Bueno, y aquí tenemos una diversidad de cactus, también con su diversidad de flores. Bueno, es increíble, podemos estar viendo flores y flores de cactus, y cada uno diferente y cada flor diferente, preciosas todas. Bueno, también tenemos las rubiáceas, que son 510 especies. Los bosques de México, tenemos que en los bosques templados crecen 55 especies de pinos, de los cuales 85% son endémicos. Y aquí voy a mencionar, por ejemplo, los pinos piñoneros son de México. Bueno, luego se llevan, no sé, se llevan los piñones y luego los regresan en la bolsa. Bueno, casi a 700 pesos el kilo. Bueno, también tenemos, además de los pinos, también tenemos el encino, los encinos o el roble, o encinas, así son los robles, con 138 especies, que sería el 70% serían endémicos. Por lo que estos bosques también se sitúan los segundos más diversos del mundo. Vamos también a comentar los litorales mexicanos. México tiene 11.122 kilómetros de litoral, bañado por dos océanos, el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. Además, bueno, esta otra parte de California. Aquí tenemos, por ejemplo, estas pendientes de litorales. El color azul indica que son acantilados, y estas serían playas arenosas. Y aquí, bueno, el ejemplo que tenemos, además del Golfo, que los litorales son muy extendidos, con arena blanca, y pueden caminar un trecho y el agua sigue llegando hasta la orilla. Entonces, más para por un ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo 17 de los estados tienen litoral y 15 no lo tienen. Entonces, los que tienen litoral son los que quedan en las vertientes, por ejemplo, Baja California, las vertientes del Pacífico, estos sí tienen litoral, y los del Golfo, y los de algunos del norte, que no tienen más, son Tamaulipas, y los del centro no tienen. Bueno, el litoral del Pacífico tiene una longitud de 7.828 kilómetros y se divide en dos: la Baja California, con más de 360 kilómetros de longitud, tiene dos riberas diferentes, bueno, una que da al Pacífico y otra interna, que tiene relación con la península de Baja California, bueno, con el Golfo de California, Mar Rojo, Bermejo, del Mar de Cortés, pero también la parte del Pacífico.
Luego también el litoral continental, esta parte, comienza en la desembocadura del río Colorado, que viene por acá, por eso vieron el mar rojo, medio rojo, y se extiende hasta el Cabo Corrientes y luego hasta alcanzar la desembocadura del Ocos, y aquí sería el Golfo de Tehuantepec en este caso, y la costa meridional del Golfo de Tehuantepec. Ese sería el litoral del Pacífico. El litoral del Golfo de México tiene una longitud de 3.294 kilómetros, baña 6 estados, se divide en 2 partes, la norte, la ribera, la costa del Golfo, que comienza en la desembocadura del río Bravo, o Río Grande, luego describe un arco en dirección sur y hasta volver a cerrarse hacia el norte en el extremo de la península de Yucatán, y luego la otra que corresponde al mar Caribe de menos de 1.000 kilómetros en la parte oriental de la península de Yucatán, que va de Cabo Catoche a la desembocadura del río Hondo en la bahía de Chetumal. De los recursos marinos podríamos comentar que cuenta con una importante riqueza marina dentro de su zona económica exclusiva. Si se acuerdan que también hay un mar patrimonial que se extiende de la costa hasta una profundidad de 200 metros, pero aparte existe la zona exclusiva económica, sí, aparte de esa, que es el mar exclusivo de México, que solo México puede explotar, ¿sí? Aunque si México no puede explotarlo, ningún país puede explotarlo, solo que tenga las respectivas autorizaciones. Bueno, los recursos marinos que tiene México, también son muchísimos. Hay que decir que la pesca, el mayor porcentaje de pesca está también en Baja California, cerca del 48%. Por ya no hay perlas, pero todavía hay mucha pesca. Tiene, ya decíamos, la zona económica exclusiva, una extensión de 2.946.825 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. Se reconocen 5 ecosistemas marinos en toda esa zona. Por ejemplo, del Pacífico Norte al Golfo de California, el Pacífico Centro, el Pacífico Sur, el Golfo de México, el Mar Caribe, y abarcan una enorme diversidad de especies de flora y fauna. Ejemplos de la fauna marina: el universo de atención es de 45 especies de mamíferos marinos, entre los que se encuentran el manatí, la ballena, la gris, la franca azul, los delfines, la orca, la falsa orca, que son exclusivas del Mar Caribe, y la vaquita marina, esta es del Golfo, es endémica del Golfo de California y que está en peligro de extinción. Pero algo muy importante, se tienen decretadas, bueno, al menos se tienen decretadas 27 áreas naturales protegidas marinas y litorales que abarcan una superficie de 7.598.795 hectáreas. Hay instalados y operan 114 campamentos tortugueros para dejar que regresen al mar las tortuguitas en ambos litorales, y se tienen registradas 441 granjas camaronícolas con una superficie de 42.252 hectáreas, más sería la vaquita marina. No dice que ya se extinguió, pero está en peligro de extinción, por eso se tiene todo esto para cuidar todo esto. Bueno, la riqueza turística, las playas y la diversidad natural de México son la razón por la cual México los últimos 40 años
bueno, se ha dedicado a transformar el país turísticamente, dicen que más importante del continente. La industria mexicana convirtió muchas áreas de las playas de México en centros turísticos, con servicios bien organizados por los turistas, brindando los servicios para el turismo internacional. Los ejemplos de cómo se ven partes de la playa. Y aquí estarían las playas, algunas de los sitios donde existen las playas. Casi todo el mundo conoce Puerto Vallarta. Dicen que porque tiene características románticas, probablemente porque fue un pueblo que estaba cerca del mar, tiene todavía casi la imagen, y se ha habido un desarrollo de hoteles, sitios donde pueden ir a oír música, bailar o licor, No se oye. y bares. Bueno, la Riviera Nayarit, esa, como ya sabemos, ¿no se escucha? Acá atrás no muy bien. A ver, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya se escucha? ¿Todavía no? ¿Ya se escucha? Más o menos. La Riviera Nayarit, ya sabemos dónde está, ¿verdad? Entonces tiene playas vírgenes, se ha tenido mucha promoción en este tiempo, bueno, desde hace algún tiempo, y tiene sitios también, bueno, para turismo. También vamos a mencionar algo que no es playa, pero que es precioso, que es Santa María del Oro. Entonces, pero también con sitios para turismo internacional. Bueno, tenemos Veracruz, que también es otro destino turístico en el Golfo de México. No solamente las playas, sino también la vegetación, también los sitios arqueológicos que se encuentran, además de la playa, la vegetación, como decía, es donde está el Tajín. Entonces tiene partes culturales, de patrimonio cultural construido. También tiene otros lugares bueno, que llaman al turismo internacional, que no más tenemos aquí en México, además del café de la sierra, que ahí mismo se produce, y el café de la parroquia. Bueno, Cancún e Isla Mujeres, Cancún especialmente está muy de moda todavía, está de moda para los recién casados, dicen que es precioso, y como comentábamos, las playas son también preciosas, porque son muy extendidas por la arena blanca, bueno, porque, por ejemplo, estas playas de Cozumel, Playa del Carmen o la península de Yucatán, ya hemos dicho todas las grandezas que tiene, los ríos subterráneos, los cenotes, pueden hacer actividades deportivas, por ejemplo el buceo, bueno, y es preciosa la península, y además también las construcciones, los monumentos históricos y sus tradiciones culturales. Acapulco, bueno, desde hace muchos años se volvió famoso Acapulco. De hecho, cuando pregunta cuál es la capital de Guerrero, todo el mundo piensa en Acapulco, pero bueno, esta es nomás la zona de la playa. Luego también en esta misma zona está Ixtapan y Zihuatanejo, que también son unas playas preciosas. Bueno, esto como que no pasa de moda, todavía hay muchas personas que van a Acapulco, a estos sitios, y Los Cabos. Esto, bueno, eso es clásico.
además que, bueno, son las bellezas naturales de la Baja California, y por ejemplo en el norte, por la parte de Ensenada, existe también algo que le llaman, que es una cueva, ya fueron ustedes que le dicen la bufadora, que con cuando entra el agua sale, hace ruidos impresionantes, y es algo también, es una belleza natural que encontramos en la península de Baja California. También vamos a decir, dice, que las playas mexicanas son las más bellas del planeta. Tal vez, bueno, probablemente lo dicen por la vegetación bonita, son playas soleadas, porque se puede ir en todo tiempo, en invierno, en primavera, en verano, y bueno, pues eso es lo que dicen los expertos. Esta es la playa, le dicen la playa de las gatas, que está en Iztapan y Zihuatanejo. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Tenemos algunos minutos, un margen para una pregunta, un comentario. Vamos a hacer una intervención acerca de este tema, la figura natural de México. Ahí atrás, por favor. Bueno, toda esta información será importante, ojalá en otra oportunidad que pudiera haber algún acercamiento de la Secretaría de Turismo y de todas las secretarías que tienen que ver con lo que ha estado mencionando, porque es una educación elemental como mexicano. Qué pena que nos vengan a decir extranjeros acerca de lo que tenemos en todas las ramas habidas y por haber. Entonces será una especie como de tarea que nosotros tengamos ese tipo de información para difundirlo a nuestras familias, los niños y demás, y ese sería precisamente un ejercicio de civilización. Esto es México, señores, esto es México. Niños, apropiénselo y ténganlo en su poder, porque debería haber aquí muchos jóvenes para que se alimentaran de esa conferencia tan interesante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora por sus comentarios. Hace muchos años, en la primaria, aprendíamos todo esto, ¿sí? Lo reforzábamos en la secundaria. ¿Sí? En la secundaria, por ejemplo, nos aprendíamos los nombres de todos los ríos. Recuerdo un profesor de geografía que se sabía el nombre de memoria. Sí, dicen que qué malo que parece, por mejor pongan un disco. Bueno, pero yo recuerdo ese profesor que se sabía, que decía el nombre del río, decía dónde nace, dónde desemboca, los afluentes y los brazos del río. Sí, recuerdo muy bien ese curso y a ese profesor. Entonces, nosotros teníamos que aprendernos todo eso. Y luego también nos aprendíamos los puertos, porque hay puertos comerciales y hay puertos pesqueros. Por ejemplo, Mazatlán es un puerto, hay puertos comerciales, entonces es más bien puerto comercial. ¿Sí? Ensenada sí es un puerto pesquero, y hay otros puertos turísticos. Pero bueno, no sé qué está pasando, pero a nivel profesional, los alumnos que entran a profesional ya no se acuerdan ni de quién fue
Miguel Hidalgo, ni qué pasó en el 5 de febrero, ni en el 5 de mayo. Entonces se han implementado algunas asignaturas, por ejemplo, no sé, algunas le han puesto problemas sociales y económicos en México o análisis de la realidad nacional, y entonces ahí en esas materias se aprovecha un espacio para repasar la historia de México, porque ya no se acuerdan de la historia de México ni de la geografía de México, ni siquiera. Yo tuve un curso hace algunos años, había una señorita que era de Ensenada, y entonces bueno, escuchaban, trabajaban, era una clase de análisis de la realidad nacional, leíamos los periódicos y además comentábamos estas cuestiones, por ejemplo, de qué había en Ensenada. Entonces, ya aquí mencionamos que era el 48% de la pesca, y la señorita se sintió muy importante porque era de ahí, de ese lugar, y bueno, cuando decíamos Ensenada se emocionaba muchísimo, pero no sabía ni ella, que vivió allá, lo que había en ese sitio. Entonces, por eso se implementaron esas materias. Es curioso, ahorita que lo mencionó, bueno, me estoy extendiendo, pero bueno, lo voy a decir, que vienen extranjeros, efectivamente, y toman los cursos en los programas de extranjeros, toman cursos de cultura, y entonces llegan preguntando por la zona maya, por cuál playa queda más cerca, que si tal o cual. Tiene usted mucha razón, sí, bueno, en algunos lugares está sucediendo eso. No sé, también, bueno, algo pasó, no sé si quitaron los programas de historia, si ya no se estudia historia, si ya no se estudia geografía o muy superficial, pero bueno, hace muchos años en primaria se aprendía geografía de Guadalajara, al menos lo que había cerca de Guadalajara, había de México, se estudiaba de Jalisco, luego de México, luego, no sé, de América y del mundo. Sí, quedó complementado su contestación. Quiero hablar de una acotación sobre un punto muy importante. Además de estos recursos naturales, la geografía le ha dado a México el centro del mundo aeroespacial. México está ubicado en un lugar de privilegio. Fíjense de dónde se lanzan y a dónde llegan los cohetes espaciales que mandan a la Luna o a Marte o a cualquier lado. Salen de Miami los norteamericanos. Los franceses salen de la Guyana francesa y todos caen en el Golfo de México. ¿Por qué? Porque la situación del istmo de Tehuantepec y del sureste de México es el centro del mundo aeroespacial. Además de que ese centro aeroespacial es la división más corta, además de Panamá, entre el Océano Pacífico y el Atlántico, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Es el centro geográfico del mundo, por eso el centro espacial. Gracias. Bien, enseguida nuestro presidente hará entrega de reconocimiento a nuestra consocia, la doctora Cristina Bres, por su participación de esta noche. Muchas gracias, señor secretario. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, una institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, tiene el placer de entregar el presente reconocimiento a nuestra consocia, la doctora Cristina Ruiz Hernández, por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la Conferencia del Patrimonio Natural de México, misma que se ha llevado en las instalaciones de esta casa, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental